buenas tardes desde Monterrey, Nuevo León, de la Iglesia Gilgal, Nuevos Comienzos. Y en este podcast, Amadas por Dios, representando a Femenil Ana, su servidora Cristina, y en esta ocasión tenemos a una invitada muy especial. Hola, soy Abby. Muy bien. En esta ocasión, y como hemos platicado en otras emisiones de este podcast, estamos estudiando los Salmos. Y en esta ocasión nos tocó estudiar a nosotras el Salmo 66 y vamos a platicar, Abby y yo, acerca de qué cosas hemos aprendido nuevamente en este Salmo. ¿Quieres, por favor, leerlos tú, Abby? Sí, empezamos. Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos, toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma, y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Muy bien. Hemos platicado en otras emisiones de este podcast que los salmos son unos cantos de alabanza, de gratitud, que expresan las emociones del salmista. Este salmo celebra la obra liberadora y purificadora de Dios para con su pueblo, en forma colectiva y personal, que esto es algo que debemos de aprender para nuestra vida con Dios. El salmo este salmo es usado en ciertas celebraciones que usaban los judíos. Y aunque no nos dice el salmo quién es el autor, como en otros casos que nos narra quién es el autor, probablemente fue alguien que experimentó momentos de una gran aflicción. En una de las versiones que tengo de la Biblia habla que el autor venía después de haber pasado por una guerra, un tiempo de dificultades muy grandes. Casi todos los salmos expresan momentos de dificultades, de dolor, de tristeza, de enojo, pero siempre terminan con una exclamación de gratitud y alabanza a Dios, y este no es la excepción.
En este salmo está hablando de la liberación y está invitando no nada más a personas, sino a todo el mundo, a todas las naciones, a que se unan a esta canción, a este canto, a esta alabanza. También habla específicamente de cuando los israelitas son sacados, libertados del pueblo de Egipto, y esto trae mucha enseñanza para nosotros. Ahorita vamos a platicar un poquito. Reflexiona sobre las pruebas y el sufrimiento que Dios permite para su propio pueblo, y a nosotros como cristianos también permite que pasemos por momentos de tribulación y de dificultades, porque son parte del propósito de Dios para lo que a Él le convenga, para nuestra vida, para nuestra madurez y para el conocimiento que vamos adquiriendo en la relación que estamos experimentando o vamos caminando con Él. También habla hace un énfasis en que estas tribulaciones o dificultades habla como que si Dios estuviera refinando la plata, y analizando en otras situaciones, cuando se refinan metales preciosos como la plata, los refinan a tal punto que los ponen a fuego directito hasta que la plata empieza a brillar o se parezca casi a un espejo, que se vea el que lo está refinando, su imagen la pueda ver como en espejo en la plata. Entonces es una forma de metafóricamente hablar que Dios, a través de las tribulaciones o las dificultades que tenemos, quiere reflejar su persona en nosotros, o más bien que nosotros reflejemos esa características de la naturaleza divina. Perdón. Las palabras del Salmo nos muestran que Dios es digno de nuestra confianza, es más, de nuestra total, completa y absoluta confianza. ¿Por qué? Porque en otros salmos vemos que el hombre falla, nosotros fallamos. Los reyes fallan, aún los del pueblo de Israel. La Biblia jamás oculta los fallos del hombre, pero exalta que Dios, Cristo, en la persona de Cristo, es total, completa y absolutamente confiable, y a Él podemos confiar nuestra vida. Y no es a ciegas. No es una fe ciega, la fe es una fe racional, como dice la palabra de Dios. Aprendemos a tener un culto racional, no está puesta en magia ni cosas así como que a ciegas, no. Dios se prueba y nos prueba a nosotros su propia existencia, no nada más a través de la palabra, sino en la imagen y en el ejercicio de lo que hizo Cristo por nosotros. Tan es digno de confianza en los tiempos difíciles, donde todo nos puede fallar o podemos perder cualquier cosa que podamos tener o haber alcanzado en nuestra vida. Y Dios, como dice su palabra, Él es fiel. Hay un versículo que dice que Él es fiel aunque nosotros somos infieles. Y lo vemos en la Biblia, cómo el hombre va, hace y deshace, y etcétera. Y él, este salmo concluye hablando este hombre con gratitud, afirmando que Dios escuchó su oración en los tiempos de angustia. Y esto también es una enseñanza para nosotros. En el Salmo 146, 10 nos dice, acá también lo dice, bienaventurado tú que, perdón, me ando equivocando. Dice, cantad la gloria de su nombre, poned la gloria en su alabanza, decida Dios cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos, toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán tu nombre. ¿Qué nos dice esto? Cuando estamos pasando problemas, momentos de angustia, de duda, que Dios reina. Así está el mundo parado de cabeza. Así veamos lo que estamos viendo hoy en la actualidad, cómo crece la corrupción. En el Salmo 146, 10 dice, reinará Jehová para siempre, tú, oh Dios, oh Sión, de generación en generación. Dios tiene el control, nosotros no.
Es más, aún en nuestro caminar con Cristo, perdemos el control de muchas cosas. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a vivir en un mundo, en una sociedad que no conoce a Dios, y si lo conoce no le interesa, y cada vez se ven las cosas más difíciles. Podemos, y no tenemos control, pero Dios sí, y Él reina por sobre todas las cosas. Así se caiga el cielo, vengan tormentas, que vendrán. Sí. ¿Quieres buscar en Éxodo 15:18, Abby? Sí. También en este salmo está recordando las obras divinas, recuerda los milagros que Dios ha realizado con su pueblo. Hablábamos ahorita de cómo pasó a los israelitas en medio del mar y los puso en seco. ¿Quieres leer Éxodo 15:18? Jehová reinará eternamente y para siempre. Ok, así de sencillo, punto. Esto lo dice, lo escribió Moisés, que tuvo una relación bien íntima, bien cercana. Por medio de él conocemos los primeros libros y él empezó a esbozar o a platicarnos quién es Dios. ¿Quién es Dios? Alguien que tiene gobierno, no sobre la tierra, sino sobre todo el universo y de toda persona que existimos. Dice en Primera de Pedro 1:6, hablando de los tiempos de angustia, que acá este hombre primero escribe sobre el tiempo que estaba pasando él por dificultades, y nos dice en 1 Pedro 1:6, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Esto a nivel humano, vamos a tener problemas con Dios y sin Dios. Pero, al igual que el salmista, que él está cantando, que aunque tuvo problemas difíciles, no nos dice aquí cuáles, pero está hablando que Dios lo escuchó. Escuchó su oración en medio de su angustia. Entonces, está hablando aquí, entre otras cosas, que el propósito, cuando pasamos momentos de aflicción hay un propósito, que nos explica que Dios prueba a su pueblo y lo está refinando como se refina la plata a través de la aflicción y el fuego. Dios en el tiempo antiguo liberó a los israelitas de Egipto. ¿Qué nos dice a nosotros? Que nosotros, antes de Cristo, vivíamos en un tipo de esclavitud. Éramos esclavos del enemigo y del pecado. Entonces nos introduce a algo muy interesante, porque la palabra de Dios nos dice que nada que sea pecado puede estar enfrente de Dios. Entonces, ¿qué remedio tenemos? Bueno, hay uno, Cristo. Cristo fue el medio por el cual Dios nos ofrece un camino de regreso. Así como Israel salió de la esclavitud y pasó el mar en seco, el mar que Dios permitió abrirlo, el mar, podemos hablar de un mar de pruebas, de conflictos, en nuestro caminar de salir del pecado, hasta que llegaron ellos a la tierra prometida. Nosotros también tenemos una tierra prometida porque este mundo está de paso. Entonces aquí el mar para nosotros podría significar problemas, conflictos, pruebas que nos van a liberar primeramente del pecado y madurar, purificarnos para poder reflejar como la plata la persona que Cristo quiere que mostremos. Muy bien, entonces el salmista también, después de reflexionar en su experiencia personal, promete más adelante que él va a pagar cosas que le prometió a Dios. Bien. Decías ahorita en 1 de Pedro 1:6, y acá yo me voy a 1 de Pedro 5:10, dice, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria. Dios llamó a Moisés para liberar a su pueblo, para sacarlos de la esclavitud. A nosotros nos está llamando a su gloria eterna, que era lo que estábamos diciendo ahorita. Esa gloria eterna es en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y
establezca. Esto es lo que quiere decir el salmista cuando Dios está purificando a esta persona como refinando a la plata. ¿Algún comentario, Avi, que quieras tú añadir a todo lo que hemos hasta ahorita visto? Pues yo cuando estaba estudiando el Salmo, sí me di cuenta de que realmente todas las pruebas que nosotros llegamos a tener, nosotros como hijos de Dios tenemos el respaldo que es Dios, y ahí nos podemos refugiar en esas pruebas. Y claro, o sea, la Biblia no nos habla de que no vayamos a tener pruebas o dificultades en la vida, pero nosotros tenemos a Dios con quien tenemos que refugiarnos, y que Él está en cada situación, y a pesar de que pues haya a lo mejor necesidades, Él las conoce, y pues siempre cada prueba nos va a llevar a sus pies, o sea, a estar en su presencia, a buscarlo, porque claro, lo que Dios quiere muchas veces es que lo busquemos, y a veces vivimos en el día a día sin darnos cuenta que a lo mejor llevamos un tiempo sin leer la Biblia, llevamos un tiempo sin orar, pero por eso también Dios nos pone esas pruebas, porque ya cuando llegamos a un punto de estar como en una rutina, las pruebas nos llevan a acercarnos a Dios, y claro que son necesarias y no son fáciles, pero al fin y al cabo ese es el propósito también. Ok, fíjate, acá, hablando de las pruebas, tienen un propósito. Que muchas veces no lo vamos a comprender ahorita, ya tal vez lo entenderemos a algún lado, pero es parte de nuestra redención, del ser purificados. Porque hasta Jesús pasó por así es. Ahora, hablabas tú ahorita de la oración. La experiencia personal en la oración revela que Dios escucha, que es parte de lo que dice aquí, dice, bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Y continúa más adelante diciendo, entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios. Después de que él pasó por momentos de dificultad, que Dios lo escuchó, lo rescató, lo llevó a lugares de abundancia, que es parte de lo que Dios nos quiere enseñar, que en Él hay abundancia. El mundo nos enseña que la abundancia, e inclusive en algunas congregaciones se enseña que Dios quiere que vivamos como millonarios. No es ese tipo de abundancia, que no está mal tener una abundancia económica o material, no, es la abundancia de su presencia, de los dones que Él nos quiere regalar, que nuestra fe se fortalezca, la confianza, que maduremos, es parte de que crezcamos y de ser unas personas miedosas que nos haga valientes, de ser personas muy tímidas, nos haga, oiga, hasta elocuentes, que personas que a todo dudábamos, que le podamos creer a Él, que somos personas inseguras, nos da seguridad no en nosotros, sino en la persona de Cristo que Él está transformando. Nos da la seguridad de que si algún día, que todos vamos a partir de este lugar, de este mundo, Él nos va a recoger con Él, estaremos morando con Él. Eso es parte de la salvación, de salvarnos del mundo, de todo lo que nos ofrece el mundo. Dice en Isaías 1:18, venid, luego dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué significa esto? Que Dios está esperándonos, que Él es quien nos rescata, que está esperando algo que confesemos. Dice acá, venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho en mi alma. A Él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Ok, hay un tiempo que andamos haciendo lo que nos da la gana, vivimos en pecado, hasta que llegamos un momento a hacer esto que decís, vengan, estemos a cuentas con Dios.
¿Qué significa? Que todos sin Dios estamos en pecado. Que si un día venimos y reconocimos nuestra necesidad, que éramos en otro tiempo ciegos, necios, etcétera, etcétera, venimos a Él reconociendo que necesitamos un Salvador que nos salve ¿de qué? De nuestro pecado. Él nos escucha. Y dice aquí, si yo hubiese mirado a la iniquidad, hay otro pasaje que dice, si Dios hubiera visto mi iniquidad, ni siquiera podría estar delante de Él. Sí, con Cristo sí podemos, porque es Cristo a quien le rendimos nuestra vida, a quien escuchamos, porque Él pagó el precio de la salvación. Aquí el salmista habla de haber sido salvado. El pueblo de Israel, bueno, Cristo vino para salvar a todos aquellos que siguieron después de Israel, que somos tú y yo. Aquellos que no conocíamos, nos llamó hijos. Nos ha llamado hijos, nos injertó en su pueblo, ahora somos parte del pueblo de Dios. Y dice en 2 Corintios 7:10, hablando nuevamente de las pruebas y conflictos que pasamos, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Aún antes de conocer a Cristo, tenemos problemas. Y es un medio que Dios utiliza para arrepentirnos de las cosas que hayamos hecho porque Él quiere nuestra salvación. Y dice que Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, Dios, la tristeza que ha producido en nosotros es para salvación y para que un día, cuando salgamos de este mundo, estemos en su presencia, no nada más que nos libremos del infierno, sino que estemos en convivencia con Él, como dijiste tú, ahora somos hijos. Dice en 2 de Pedro 3:9, hablando aquí del salmista que los tiempos que estuvo viviendo fueron difíciles, que estaba siendo refinado. En 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa. A veces podemos estar pasando tiempos largos de conflicto, aún antes de haber conocido a Cristo. Y decimos, ¿por qué Dios permite tanta injusticia? Y vemos ahorita cada vez más. Entonces, también en esto hay un propósito. Dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, para todo el mundo. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguna perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tú y yo ya hicimos ese paso, pero aún falta gente. Está el plan ahí, la puesta ahí, la mesa para que aquel que quiera acudir ahí, Dios está esperando todavía que escuchemos su voz. Dice aquí, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Delante de Dios no podemos llegar con argumentos, yo soy buena, yo esto, no. Con una súplica, Señor, te necesito. Perdóname, soy pecador. ¿Por qué? Porque hay cosas que hemos hecho que ni siquiera nos acordamos que estuvieron mal delante de Dios. Él quiere nuestra salvación, nuestro arrepentimiento, y está esperando que no nomás nosotros, sino muchos de aquellos que nosotros amamos también. Dice en Isaías 25, y se dirá en aquel día, he aquí es nuestro Dios, y le hemos esperado y nos salvará. Esta es nuestra esperanza. El pueblo de Israel iba a una tierra prometida. Nosotros tenemos una esperanza, una vida eterna delante de Dios. Y dice, y se dirá en aquel tiempo, he aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Aún en esta tierra ya podemos experimentar salvación. Cuando vivimos en pecado, nuestra alma está inquieta, no hay paz, no hay gozo, podremos tener cosas que nos produzcan alegría momentánea, pero no la experiencia que podemos vivir cuando hemos sido salvadas de nosotros mismos, de nuestro propio pecado. Y
Dice, y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Esta alegría la podemos ya estar disfrutando porque tenemos una esperanza que aunque se va a seguir cayendo aquí el mundo, conflictos los estamos viendo cada día más, Dios, Cristo viene por nosotros y estaremos con Él. Al final dice, bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Como veíamos aquí que decía en Pedro, que Él, aunque se tarde, quiere que procedamos a nuestro arrepentimiento. Dice en Romanos 5, del 8 al 11, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estados ya justificándose su sangre por Él, seremos salvos de la ira venidera, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados seremos salvos por la vida del mismo Cristo. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en Dios por el Señor nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora esta reconciliación. El Salmo, parte de lo que dice al final, es... Él habla y como de su experiencia de haber sido escuchado por Dios en un momento de angustia, que no apartó de él su misericordia y promete cumplir sus promesas con ofrendas de agradecimiento. Este salmo enfatiza también que a pesar de las pruebas, Dios ha mantenido a su pueblo con vida y nos ha sacado abundancia. ¿Qué produce esto en nosotros? Ahora que tú y yo somos personas que le pertenecemos a Cristo, produce gratitud. Y esta gratitud, el Salmo habla que Él va a pagar sus votos y demás. Este corazón sincero que Dios escuchó su oración, que atendió a su voz, de la súplica que él tenía de ser salvado, como podemos nosotros suplicarle a Dios que nos salve de todas las cosas que... Es más, hay cosas que nos salva que ni nos damos cuenta en nuestro andar diario. Que no había mirado la iniquidad y lo que significa que un corazón agradecido y sincero, nuestra alabanza será genuina cuando establezcamos una relación con Dios. Y esto empieza cuando nos rendimos a Él. No antes. Antes siempre tratamos de ser personas buenas por nuestros propios medios hasta que Cristo viene a nuestra vida y Él nos convierte en una persona nueva. En Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz. Dios quiere que estemos en paz con Él, porque mientras no esté Él en nuestra vida y nosotros rendidos a Él, no hay paz. Dice la palabra de Dios, no hay paz para el impío. Y antes de llegar a los pies de Cristo, nosotros éramos personas impías. Dice también en el versículo 12, entonces me invocaréis y vendréis y oiréis mi voz y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El hombre podemos perder mucho tiempo buscando por otros lados, cuando de todo corazón le buscamos a Dios, como está diciendo el salmista, Él lo escucha, lo limpia, lo lava, lo redime, como lo quiere hacer con nosotros. Dice, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, continuando aquí en Jeremías 29, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde los hice llevar. ¿Con qué concluye este salmo? Que este salmista canta y nos invita a nosotros a contar. Acá habla que Él va a pagar sus votos y sus sacrificios. Y la palabra de Dios nos dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado cuando llegamos a sus pies, que al corazón contrito y humillado Él no desprecia. Y
que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, dice en Hebreos 13:15, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Qué es lo que estamos aquí diciendo? Dios nos ha salvado, Cristo en su persona nos ha salvado, y es lo que estamos nosotros como el salmista cantando, alabando a Dios por lo que ha hecho, por lo que está haciendo y lo que hará contigo, conmigo y con toda aquella persona que escuche su voz, le obedezca y le crea, no a mí, sino a lo que la palabra de Dios dice, que solo Cristo salva. Él vino a salvarnos y quiere que estemos con Él en una eternidad. ¿Algo más que quieras comentar, Abby? Pues nada, solamente que sí te pone a pensar este salmo de que es importante también recordar, ¿verdad?, lo que hizo Jesús por nosotros, el recordar que somos salvos gracias a Él y a estar agradecidas con Él de que sabemos que Él murió por nosotros, por nuestros pecados, y nosotros ya no llevamos esa carga. Amén. Que somos salvos de muchas cosas, de nosotros. Y para concluir, en Isaías 25:1 dice, Jehová, ¿qué es lo que estamos nosotros diciendo como este salmista? Lo que Dios ha hecho, está haciendo y sigue haciendo y puede hacer por cada uno de ustedes que nos escuchan. Les decimos unánimes, Jehová, tú eres nuestro Dios. Cristo es la imagen de Dios. Jehová, tú eres nuestro Dios, te exaltaré. Por sobre todas las cosas exaltamos el nombre de Dios. Alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Este es su consejo, antiguo, que permanece para siempre. Todo en esta vida puede pasar. Es más, nosotros también, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Solo Cristo salva. Y es a lo que te invitamos y es lo que aquí cantamos y alabamos como este salmista. Solo Dios es nuestro Dios. Amén. Gracias.